¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy iniciamos justamente las actividades del Encuentro de Arte Contemporáneo Regional, justo como una de las actividades de la Feria Nacional del Libro, número 33. Y justamente el día de hoy vamos a concluir, digamos, nuestra primera jornada con la presencia de la doctora Brigitte Baptiste. Qué gusto, doctora. Muchas gracias que haya aceptado nuestra invitación. El gusto todo mío, muchas gracias, Leonardo, y qué maravilla estar aquí en León. Pues ha sido un placer siempre conversar con usted desde que llegó. Juanqui Buenrostro, que es el co-curador de este encuentro, nos hará el favor de dar el nombre de la ponencia de la doctora y leer brevemente su biografía. Muy bien, pues antes que nada muchísimas gracias a todos, a todas y a todos por estar aquí presentes. Ha sido un placer verdaderamente compartir con usted. También agradezco muchísimo la participación de todos, todas y todos los ponentes en este primer día de trabajo. Pues bien, la doctora Brigitte Baptiste es bióloga colombiana. Actualmente se desempeña como rectora de la Universidad EAN. Además, es columnista en el periódico económico La República y en el diario El Espectador. En 2016 aceptó e integró el instituto al grupo de investigación de la expedición Colombia Bio, que buscaba redescubrir el territorio nacional aprovechando los resultados del Acuerdo de la Paz. Y esto llevó a investigaciones biológicas en Santander, Boyacá y Nariño. A partir del 2018 propuso la visión de la ecología queer, donde se desarrolló la idea de la naturaleza como un escenario abierto para la transgresión y el progreso de visiones no convencionales, con el fin de que los procesos de la fauna y la flora no pasen desapercibidos bajo una visión homogénea. En agosto de 2019 siguió a través de ciertas actividades de activismo relacionadas con el instituto. Pues bueno, es un placer aquí tenerla en esta su casa, Plaza de Gallos. Juan Carlos, muchas gracias. Bueno, el título de la conferencia de la doctora es, Juanqui. Sí, hacia un cuerpo no esencialista. Nos interesa mucho saber su opinión al respecto, doctora. Pues bueno, entenderán que hay una cantidad de cuestionamientos hacia una bióloga que se reconoce como mujer transgénero y su noción de naturaleza y de naturalidad de las cosas. Y sobre todo en un momento en el que el planeta está en un proceso de franca decadencia, que estamos destruyendo nuestros ecosistemas, la capacidad de sustento de la vida, el principio de lo esencial está siendo llamado todos los días, está siendo puesto sobre la mesa para tratar de invitar a los seres humanos a reconciliarnos con nuestra condición orgánica. Sin embargo, es un poco problemático ese llamado y yo quiero traer una reflexión acerca del cuerpo y su ubicación en el mundo contemporáneo, qué clase de cuerpos se están, digamos, produciendo en este momento particular de la historia, qué clase de visiones de su relación con los demás seres vivos se están produciendo. Y eso simplemente porque tenemos que responder a la pregunta de qué responsabilidad tenemos con el resto del planeta, con los demás seres vivos. Entonces, si quieren, podemos compartir una presentación que preparé que hace una referencia muy concreta a la interpretación que desde el arte hacemos de la naturaleza, por supuesto, y del cuerpo. Insistiendo que yo soy bióloga, que parto de una pregunta por la vida, el contenido, la carga, la interpretación que hacemos todos y todas de la vida y por supuesto su representación y sus connotaciones en el mundo contemporáneo. Por eso la hemos titulado Hacia la construcción de un cuerpo. Yo tengo que ponerme mis gafas para ver mi propia presentación, Arte y producciones de discurso no esencialista. Discurso no esencialista es qué tanto y cómo nos estamos relacionando actualmente con la naturaleza. Siguiente. Y empiezo con una fotografía de unas colegas indígenas en Vera
chamí, que son indígenas de selvas, pero que están habitando hoy en día la montaña. Y ellas son indígenas transgénero, se identifican a sí mismas como mujeres trans y además en esta fotografía están actuando como modelos de una colección de arte y diseño de joyas que tiene representaciones, digamos, ancestrales. Estas chicas tienen muchos problemas. Esta fotografía es tomada en Londres hace 1 año y medio antes de la pandemia, donde fueron invitadas por una diseñadora a contar un poco su condición y a hablar de lo indígena heterosexual, es decir, cuál es la razón por la cual aparentemente en condiciones de megadiversidad, donde la naturaleza es espléndida como en Colombia, existen indígenas trans y cómo sus autoridades tradicionales interpretan digamos, la divergencia, la insurrección de género que representan estas chicas. Ellas vuelven a Colombia y viven en un espacio del resguardo del territorio indígena separadas, expulsadas por sus familias que están indignadas con ellas, pero donde los ancianos, donde las autoridades más, digamos, más tradicionales no han ejercido una autoridad muy drástica porque consideran que están representando a la cultura embera en el mundo global. Y dicen, no, nos parece muy bien que haya jóvenes que están llevando nuestro arte y nuestra visión del mundo afuera. Y hay, como dicen en Colombia, un raye con esto, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿Estamos hablando de naturaleza o estamos hablando de cultura, pero de cultura esencial, una cultura atada a la condición de lo indígena? Si seguimos, vamos a ver un poco, las notas que yo hice ayer, gracias a las conversaciones que tuve durante el día con Leonardo y con Juan Carlos, mis anfitriones acá en esta maravillosa feria, porque hay muchas reflexiones que sobre todo aquí en México han surgido sobre la condición del cuerpo, su cualidad política, su soberanía sobre lo orgánico en medio, pues, de todo lo que está pasando en el planeta, en medio del acabose climático, podríamos decirlo así. De manera que había venido hablando de la humanidad cuestionada y realmente cada vez vemos que la humanidad está acusada de hacer una cantidad de cosas terribles al planeta que probablemente determinen nuestra extinción, ¿no? Hablaba de neuroecología y por eso la carita terrible, porque es mi pedacito más académico. Hablaba de la ayahuasca con el referente mexicano del peyote, la conexión con el mundo a través de otra cualidad de la percepción. Y luego otras ecologías, es lo que yo quisiera llamar la atención o sobre lo que quisiera hablar hacia el final, y es decir, cómo estamos constituyendo un nuevo orden de lo biológico a partir de nuestra propia evolución, de nuestra propia reflexión sobre el cuerpo, la tecnología, sobre las narrativas de nosotros, nosotras y nosotres hoy en día en este mundo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo nos aproximamos a este mundo que hemos construido durante milenios? Y decía algo para llevar, pero realmente lo que quiero es que se contagien de unas ideas, a ver si las dispersan y las ponen a conversar con una buena cervecita, y acerca de una idea final que no sé si puedo elaborar, si alcanzaré que es la de las conectividades extrañas. Cómo conectamos, desconectamos y reconectamos de una manera muy particular. Y uso las imágenes de Cult of the Gang, gang es otra cosa, pero Dang creo que tiene de todas maneras esa implicación, que es una ilustradora israelí neoyorquina que revoluciona la noción del cuerpo orgánico a través de ilustraciones como las que ustedes pueden ver. Si seguimos, encontramos una alusión al paraíso perdido. Entiendo que en noviembre van a estar hablando del paraíso perdido. Paraíso perdido. Sí, y es
esta conciencia de que hemos cambiado el planeta entero, lo hemos revolucionado, lo hemos destruido, hemos extinguido las especies, hemos contaminado los océanos, pero ese reconocimiento actual está operando de una manera culposa equivalente a la del pecado original, ¿no? Decir, acabamos con el segundo paraíso, ya que el primero era místico, este que era más material, igual lo estamos tirando por la borda, y habría que entender qué significa ese momento de la historia en el cual no es Yahvé el poderoso, o no es otro Dios el que nos está dando una patada para sacarnos del paraíso, sino es sabemos quién viene a ser, la madre naturaleza. Y ahora hablamos de la madre y qué significa un poco en este discurso de los esencialismos. Y claramente, pues desde la biología y desde el análisis del devenir ecológico del mundo, cómo los científicos también cuentan una manera de ser, una manera de cambiar, una manera de construir mundo que rara vez tiene una perspectiva consciente estética. Tiene un discurso ético, tiene un discurso de pretensión de verdad, pero ya no le interesa tanto entender cómo se manifiesta en términos lingüísticos, en términos plásticos, en términos sensibles, y la pretensión de verdad de la ciencia es extremadamente a veces reduccionista. Entonces estamos hablando de esencialismo por un lado y de reduccionismo por el otro, que probablemente configuran también un problema grave para entender quiénes somos en este particular momento del ecosistema. Y es ahí, no voy a decir de la historia, sino particular momento del ecosistema. Siguiente. Bueno, verán ustedes que los grandes eventos artísticos que se están desarrollando en las calles, en las protestas, que están en todas partes, tienen que ver con esta noción de destrucción de la naturaleza y el discurso creciente y reverencial acerca del pasado, de dónde provenimos, y la noción maternal y femenina del mundo que está siendo violado, que está siendo abusado, que está siendo sobreexplotado. Y por supuesto que hay un eco tremendo en el feminismo de estos mensajes, porque son construcciones paralelas, la construcción de expoliación del cuerpo femenino, de abuso de la mujer en todos los momentos de la historia y todavía con el de la naturaleza. Entonces es muy propicio hacer esta convergencia, construir esta idea de la naturaleza sagrada femenina, de la feminidad maternal de la cual provenimos, y eso está muy bien. Yo creo que está muy bien reconocer o construir un discurso llamativo sobre el origen, pero eso también nos trae problemas, como Freud lo dijo hace mucho tiempo. ¿Qué hacemos con la mamá? ¿Dónde la ponemos? Y sobre todo la mamá que en este momento está diciendo: ustedes son un desastre, ustedes han acabado con mi cuerpo y están causando en la China que llueva en un día lo que llovía en 8 meses, están causando que los bosques nórdicos se quemen masivamente, están causando el descongelamiento del Polo Norte y la extinción de todas sus especies, y eso sí tenemos datos. Entonces la Madre Tierra se para frente a nosotros, y no es Greta Thunberg, pero casi, y nos dice: ¿cómo se atreven a patear a su mamá? Terrible, pues desde el punto de vista del psicoanálisis, terrible, y podemos mirar un poco cómo esto se despliega en distintas narrativas y cómo nos está llevando a la construcción de un nuevo misticismo que no estoy seguro que sea el que nos conviene. Adelante. Bueno, esta me encanta porque es esa visión estética a que se referencia, ¿no? Un personaje que aparece porque aparentemente no tomó las prevenciones adecuadas para parar el cambio climático. A mí, lo he dicho muchas veces, me preocupa muchísimo esta imagen del WWF polaco, porque si gracias al cambio climático hemos de usar camisas como esas, me pego un tiro ya mismo.
No hay ninguna posibilidad de que sobrevivamos o que merezcamos sobrevivir. Pero bueno, siguiente. La pregunta de fondo, en este momento del ecosistema, ¿con qué cuerpo vamos a habitar la crisis climática? Porque la crisis climática ya la causamos, ya cambiamos de una manera absolutamente inimaginada las condiciones de vida orgánica del mundo. Nunca había habido tanto CO2 en la atmósfera durante la existencia de la especie humana como ahora. Entonces, si quisiéramos algún referente, 40, 50 millones de años atrás hubo todo ese CO2, pero no había humanos todavía. Entonces es la primera vez que los humanos estamos en esa condición, lo cual quiere decir que estamos como si llegásemos a un planeta en una nave espacial. Acabamos de aterrizar en la Tierra y la Tierra es un planeta con 430 partes por millón de CO2, con procesos de calentamiento acumulados, independientemente de que lo hayamos causado nosotros o no. Estamos colonizando un planeta nuevo. El problema es que no tenemos combustible para devolvernos a ningún otro sitio y por eso la gente dice no hay planeta B. Ya, no podríamos devolvernos. Y el devolvernos, en términos coloquiales a veces, significa acá volver al pasado. Ay, ¿será que no podemos meter a Pandora de nuevo en su cajita? ¿Será que no podemos dejar de haber consumido el petróleo que consumimos? ¿Será? No, nada que hacer, está hecho. Entonces, yo creo que un gesto importante es reconocer que el planeta es como es. Podemos quemar en la hoguera a Shell, podemos quemar en la hoguera a las grandes mineras, a quien queramos, pero básicamente no sirve para nada. Además, quemar a alguien en la hoguera genera gases de efecto invernadero, entonces no queremos tampoco hacer ese gesto. Una huella de carbono enorme. Una huella de carbono tremenda, quemar gente o quemar empresas o algo. Hay algunas imágenes de artistas contemporáneos que buscan entender un poco el posicionamiento del cuerpo en el cambio climático, ¿no? Y pues yo no soy experta en arte ni nada, pero uno encuentra unas referencias magníficas. Vamos a pasar por fotografías. Siguiente. Intentos de entender el significado de la naturaleza y el rol que implica para nuestra vida cotidiana. Si nos encerramos, si nos aislamos para proteger al mundo de nosotros, que podría ser algo similar al gesto de Saraceno, esta exposición que hizo hace poco en Nueva York, es mejor a los humanos es mejor tenerlos guardados, lo menos amenazantes posibles respecto al mundo, y tal vez podríamos vivir así. 8.000 millones no, pero 1.000, sobran 7.000. ¿Qué hacemos con 7.000 millones de seres humanos que en este tipo de imágenes o de proyectos no tendrían? Bueno, vamos a mirar, los mandamos a, no sé, los mandamos a Marte, mandémoslos a Marte. Siguiente. Claro, la situación no es solamente para los seres humanos. Realmente los seres humanos venimos llenos de compañeros, de compañeras animales que no son solamente las especies domésticas, ¿no? El perro, el gato, el cerdo, la cabra, la vaca, y en cada, digamos, civilización sus correspondientes amigos, sino la carpa, como Luis Massey muestra aquí. ¿Cuáles son los cuerpos de los animales en el cambio climático? ¿Cierto? Los cuerpos de los animales silvestres. Hemos visto esas fotos del oso polar en un témpano, que es una fabricación publicitaria bastante amarillista, diría yo, innecesaria. No quiere decir que los osos polares no estén en peligro, pero la manera de mostrarlo para mí es una manera estéticamente repugnante. No considero que sea constructiva ni nada, pero bueno, la publicidad, sea ambientalista o sea greenwashing empresarial, sigue siendo asquerosa en general. Siguiente. Bueno, ahí está Greta, un mural en Berlín hace un par de años que pintaron. Greta mirándonos, ¿no? Greta diciendo, cochinos, malvados, dañaron el planeta de los jóvenes. Yo tengo hijas de 17, 20 años y me miran como diciendo, ¿y si es verdad que el mundo está tan mal como tú dices? Y yo, sí, está tan mal, pero ustedes van a la universidad, tienen plan de vacunación, tienen plan de retiro, son privilegiadas, claro, son una excepcionalidad en el mundo, pero en general en el mundo, todo el mundo está mejor que hace 50 años.
Lo dice Yuval Harari, hay evidencia, hay cifras. Todos los seres humanos hoy en día viven mejor que nunca. Entonces, a trabajar más bien y no tanto a celebrar como los perritos humanizados que están ahí. La referencia a vuestros cuerpos no dispersos sino situados es por Philip José Farmer, un autor de ciencia ficción que crea un planeta donde todos los seres humanos son resucitados al tiempo en algún momento del futuro y tienen que lidiar con un cuerpo de 25 años perfecto y conversar y copular mucho, por supuesto, que es lo que uno hace a los 25 años. Siguiente. Bueno, Poodles del Serengeti de Gary Larson era una imagen sobre los cuerpos animales en este mundo posmoderno tan extraño, ¿no? Hemos creado a los poodles nosotros como seres humanos, les hemos dado un poder inimaginable, pues salen en las películas, los tratamos, creo que aquí son los chihuahuas, no tanto los poodles, ¿no? Los chihuahuas tienen rango de semidioses y los ve uno vestiditos por la calle, los ve uno... Pero en todos los países del mundo hay sus mascotas que viven mejor que el 90% de los humanos. Tienen servicio de salud privada, tienen manicure, tienen de todo. Siguiente. Bueno, me tienen que avisar del tiempo, un poco cómo vamos bien, y eso, porque yo hablo demasiado, creo. Bueno, una de las, digamos, de las conclusiones que podríamos sacar de esta primera reflexión es que el mundo... Hemos hecho cambiar al mundo de una manera absolutamente radical, intencional, perversa, ingenua, con ignorancia, con conocimiento de causa, con dolo, todo lo que quieran. Pero lo cierto es que el mundo que tenemos hoy en día es este, y tenemos información como nunca. Cristóbal Colón tenía una idea del mundo, de unos manuscritos, de unos mapas, de Estrabón, de sus cronistas, de sus conventos renacentistas que le han dicho el mundo probablemente es más grande de lo que te imaginas, el mundo es maravilloso, y con eso se echó al agua y un buen patrocinador. Pero hoy en día es extremadamente fácil saber todo lo que queramos del mundo. Es más, saber todo quiere decir que alguien te diga, eso no lo sabemos, pero si tienes dinero o si te interesa de verdad, lo podemos averiguar. Entonces, con los satélites, los sistemas de información, llegamos a mirar estos mapitas que son el nivel de uso, de intensidad de uso del territorio en el planeta. Fíjense que México es definitivamente uno de los territorios donde hay humanos constantemente desde hace 15.000 años, por lo menos. Ahí dice más de 8.000 para estar seguros y no cometer errores, pero por lo menos 15.000 años. Y luego van de bajada hasta el moradito y ven ustedes que salvo si hubiese un puntico en Río de la Plata, que tiene 475 años, no hay mayor presencia humana permanente. Y luego tenemos el amarillo del Amazonas. Claro, en el Amazonas hay gente hace 12.000 años, pero no hay vestigios de la gente. Y eso es muy interesante porque la gente en el Amazonas lleva 12.000 años, pero no deja huella. Estamos en el sitio que creemos más natural, pero donde los sistemas de vida probablemente hayan alcanzado un nivel tal de sofisticación que aparecen mimetizados dentro del ecosistema. Y más adelante vamos a hablar un poco de la biomímesis, de cómo podemos construir cuerpos mimetizados en el ecosistema. Y si eso es bueno o es malo es otra cosa. Ahí está la ciudad más grande del mundo hoy en día, Tokio, y Tokio funciona bien, pues relativamente bien, ¿no? Tiene olímpicos, tiene varios millones de personas viviendo, pero no es la única. Ciudad de México, el DF, Lagos, Abiyán, Delhi. Yo creo que Delhi ya hoy es la ciudad más grande del mundo, pero bueno, las estadísticas no llegan a tiempo. Bogotá, mi ciudad, tiene entre 8 y 12 millones de habitantes, según no cuente uno el área metropolitana. Pero hemos transformado completamente la superficie y ese es el mensaje. No estamos viviendo en ningún espacio natural. Y ahí dice, uso intensivo, silvestre, seminatural, como diciendo, aquí hay vacas, aquí hay perros, aquí hay McDonald's. Eso es una mezcla muy particular. Siguiente. Pero esos son los ecosistemas del presente. Aquí están las categorías con las que los podemos evaluar.
qué cuerpos hay en esos ecosistemas. Definitivamente casi que el 80% de la humanidad, entre el 50 y el 80 según el país, vive en ciudades. Es decir, somos animales urbanos o nos hemos convertido en animales urbanos. Entonces, cuando uno se pregunta cuál es la naturaleza que hay detrás de ese movimiento, dice, no, somos ante todo, como diría unos subnaturales, sobrenaturales, antinaturales, no sé. Siguiente. Bueno, y en ese mundo, en ese ejercicio, nos tenemos que preguntar cuál es el alcance de nuestras actividades, ¿cierto? Esas transformaciones del mundo, ¿qué implicaciones tienen? ¿Qué implicaciones tienen sobre el mundo? ¿Y qué implicaciones tienen cuando el mundo reacciona y se reacomoda a nosotros mismos? Cuando el mundo nos dice, bueno, tú quieres esta renta, quieres estos niveles de salud, quieres tener automóvil, quieres vivir 100 años. Hace 100 años vivíamos 40 y hace 40 empezamos a vivir 60 y sucesivamente. Entonces, ¿cuántos planetas necesitas? ¿Cuántos quieres? Pero no tienes sino uno. Entonces, ¿cómo distribuimos la transformación planetaria? Y nuevamente la pregunta, recuerden, por eso estamos aquí, ¿no? ¿La construcción de género y el cuerpo tiene algo que ver con eso? Siguiente. Ahí salió la estampillita antes de que yo la... Bueno, debajo de la estampilla, que es el dios Pan, hay una interpretación de la constitución de la identidad y del, como dicen en inglés, del self en medio del ecosistema. Es decir, todos nacemos en alguna parte del mundo y nuestro cerebro está construido en ese contexto. No soy determinista, simplemente estoy diciendo, hay una incidencia clara de las canciones, la alimentación, el afecto de una localidad. Y por eso tenemos una condición particular de empatía con nuestra localidad, tenemos una condición de expresión diferencial de nuestros afectos con los árboles, con las plantas, con el suelo, con el río, que a veces se interpreta como nostalgia, pero pues es el sentido del lugar, de donde yo cosecho los jitomates y donde tengo esa raíz incluso muy inconsciente, que puede ser el ombligo, ¿no? Es el conducto umbilical con la madre tierra. Lo que pasa es que la madre tierra ya, cuando uno dice, ay, mamá, necesito ayuda, ya está copulando con alguien más. Entonces, ay, la madre tierra. Pero bueno, neuroecología. La mente evoluciona en un contexto. Siguiente. En la siguiente, ahí recupero mi biología, lo que hago es una reflexión sobre la cualidad evolutiva de los sistemas a partir del continuo plegamiento de los eventos. Desde que aparece el ADN hace 1000 y pico de millones de años hasta que logra configurarse en una proteína. Entonces el ADN es un hilo que se entorcha y luego ese entorche se vuelve una proteína que es tridimensional y luego la proteína da lugar a una membrana o a un tejido y ese tejido luego da lugar a una célula que luego se combina con otras células y crea una capa de células y luego la capa de células se pliega nuevamente y da lugar a una medusa y la medusa se pliega y así es la historia de la evolución hasta que llegamos a la civilización contemporánea. Todo se pliega, se pliega, se pliega y Deleuze construye su teoría del rizoma sobre esa noción que no necesariamente es biológica, funciona en todo. Pero ¿qué es lo interesante de la noción del plegamiento como función de la evolución? Es los puntos de contacto, cómo se establecen a medida que el mundo se enreda, se ponen en contacto puntos que de otra manera no se hubieran encontrado. Y eso es completamente al azar. Y eso es importantísimo entender que para la evolución ese plegamiento da lugar a condiciones completamente impredecibles. Como cuando ustedes guardan un hilo entre el cajón, un collar o algo, y después se desesperan media hora tratando de desenredarlo y dicen, pero ¿quién metió la mano acá?
parece que el hilo tuviera vida propia y se hubiese autoenredado. Es que es demasiado fácil, pero cada enredo es único en su naturaleza. Y de ahí sale toda la diversidad planetaria y al final está una imagen del cerebro. ¿El cerebro qué es? Un tejido plegado, 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 como el hojaldre. El hojaldre es supremamente inteligente y supremamente sabroso, ¿no? Siguiente. Bueno, lo que pasa es que no a todo el mundo le gusta esos puntos de contacto. Hay gente que le dice a uno, no combines el naranjado con el morado. No, eso no va, eso no va. Y aparece el canon estético que pareciera, es muy divertido, porque pareciera que viniese inscrito también en alguna regla del DNA que te dice todo el tiempo, este plegamiento puede resultar en una mutación letal, la moda letal, ¿no? Dices tú, no te pongas morado o rayas con flores o rayas con pepas. Pero no nada que ver, es una analogía, simplemente. No puede ser que el DNA sea tan, digamos, tan magnífico como para poder predecir que en la cultura íbamos a hacer esa clase de cosas. Como las mamás nos dicen, no toques eso. No entres en contacto con esa gente, no te juntes con esas personas, no te convienen, esa empresa no es buena para ti, tú eres mejor que. Y los papás también, no es un comentario sexista sobre la maternidad, no son mis conflictos aquí expresados, no digo nada. Siguiente. Bueno, los seres humanos entonces han colonizado el planeta. Lo que interesa aquí es cómo en cada punto, con cada fecha, hay una superficie de contacto particular entre los seres humanos y su ecosistema de referencia. Y en un momento particular de la historia, hace 70.000 años en el norte de la India, antes de la glaciación. Hace 25.000 años y 15.000 pasando por Bering, al final de la glaciación. Tenemos seres humanos completamente distintos. Imagínense ustedes, nosotros no conocemos 15.000 años de historia, no sabemos qué son. Recordamos 3.000, recordamos 3.500, cuando es el clásico maya, son como de, a ver el examen para todos, recuerden, preclásico, clásico, son máximo 3.000 años del presente. Y en América van llegando al Amazonas hace 12.000 años y el Amazonas ya era selva. O sea que los humanos de la selva siempre han estado en la selva. Pero ¿venían de dónde? Venían del desierto de Nuevo México, Arizona, cruzaron todos estos estados que eran secos, ya eran secos entonces. En fin, siguiente. Cada ser humano tiene que tener sus hijos y sus crías y sus parásitos en una condición única, ¿no? Porque cada movimiento implica todos estos bichitos que están aquí cartografiados y que dicen en qué momento se movieron con otros. Somos unos piojosos, realmente, ¿no? O sea, el mundo es una piojera en más de un sentido, pero porque hemos movido nuestros piojos para arriba y para abajo. Y eso sin contar los 2 kilos de microorganismos, bacterias que tenemos en nuestras tripas, que hacen que tengamos problemas digestivos si viajamos mucho. Porque las bacterias también tienen sentido de lo local. Les gusta la comida local, les gusta copular con las bacterias locales y mantener cierta estabilidad. Si uno empieza a hacer ejercicios raros de mezclar bacterias mexicanas con colombianas, tarde o temprano va a tener que estarse un par de días en la cama esperando que se resuelvan. Siguiente. Bueno, la mezcla de todas las cosas. Siguiente. Claro, en esas mezclas, lo que se pone en contacto es impresionante. Suceden toda clase de eventos y eventos que, lo veníamos conversando hace un par de días, parece que no tuvieran ningún sentido. No responden a ningún plan. Uno dice, no, pues para quienes son creyentes, no, Dios sabe lo que hace. La naturaleza sabe lo que hace, pero ¿en qué momento los esclavos africanos llegaron a la costa pacífica colombiana, se convirtieron de esclavos en mineros artesanales y luego en grandes atletas? Y espero que Caterina Ibargüen gane su medalla de oro olímpica, porque es un ser sobrenatural, indudablemente. Su capacidad deportiva y su cuerpo es inigualable. Siguiente. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Vamos bien. Bueno, la pregunta es entonces si eso es natural. Si Caterina Ibargüen, como ser sobrenatural, ¿en qué ecosistema encuadra o de dónde corresponde?
Y todavía no he hablado de género, simplemente he hablado de la construcción de naturalezas. Y muchos de mis, digamos, colegas y de los movimientos ambientalistas contemporáneos dicen esto: "This is not the time to return to normal", para hablar del post-COVID. Sí. Y yo les digo, no, este no es el tiempo de volver a la naturaleza, o por lo menos a esa idea de naturaleza que parece estar en todas partes diciendo como el castigo, no, es que hemos violado la madre naturaleza, somos malos, somos malas también, malas hijas. ¿A dónde hay que ir? ¿A la cueva? ¿Hasta qué momento en el pasado ecológico tenemos que volver? ¿A la revolución industrial para atrás? Al invento del capitalismo, ese es uno de los lugares comunes. Hay que ir antes del capitalismo. Y yo empiezo a mirar qué había antes del capitalismo y me da un miedo, pero espantoso. Claro, yo no estoy diciendo que en este momento el capitalismo sea ninguna panacea, pero ahora, ¿cuántos proyectos y trayectorias ecológicas divergentes se están ensayando? Chévere que haya muchas, muy importante que haya muchas trayectorias en prueba, pero definitivamente ninguna hacia atrás. Siguiente. Bueno, y empezamos a hablar de otras ecologías porque aquí entra la narrativa o el papel de la cultura en la interpretación de el cuerpo, del cuerpo situado, de la relación del cuerpo humano con otros cuerpos. Y empezamos a hablar muy, muy seriamente de a quién nos comemos, con quién conversamos, a quién abrazamos, que no sea humano, y cuáles son las categorías en las cuales inmiscuimos a todos los demás seres vivos. Claro, los perritos chihuahuas son maravillosos. Las cucarachas de Chihuahua no son tan maravillosas. En Chihuahua hay cucarachas, me imagino, Sí, como en todas partes hay cucarachas. Cocodrilos que había en el Nilo y eran sagrados porque eran el dueño del río y eran gente. Y entonces empiezan, eran gente. Siguiente, ahí había mucha gente que no era humana, porque eran animales y porque tenían capacidad de decidir y de participar en esta red gigantesca de relaciones y de sentido que veníamos construyendo cada vez que llegamos a un sitio. Y nuevamente puntos de contacto, porque no es lo mismo llegar a México a comer maíz que llegar al Amazonas a comer yuca. El contacto es distinto, hay otra naturaleza del contacto y por eso estamos todo el tiempo contaminándonos, todo el tiempo nos vamos volviendo otra cosa impredecible. Entonces, lo curioso es que después de producir el cambio climático, queramos o volver a ser lo que fuimos con ese dejo de nostalgia o de miedo por el futuro, ¿sí? O no cambiar. Entonces, no, sigamos igual, tratemos de... En algún momento fuimos buenos, fuimos obedientes, trabajábamos por la familia. No, realmente nunca pasó. El mundo lo cambiamos y este es el mundo que tenemos hoy en día. Siguiente. Bueno, y el mundo que tenemos está al borde del colapso. Entonces, no es solamente que tengamos que mirar qué clase de cuerpo habitamos en este momento, sino cómo lo hacemos caminar por la cuerda floja, sabiendo lo que sabemos de lo que significa la crisis climática, los 3 grados de temperatura, los 2 grados de temperatura, el post-COVID. Esto son palabras mayores. Nunca nadie nos había dicho, estáis a punto de extinguiros y no hay un arca para construir, ni nada. Aunque en Noruega hay un arca llena de semillas, por si acaso. Y uno no sabe quién va a ir allá a sacar las semillas de nuevo, pero bueno. Y está pasando en todas partes. Todo el mundo se está preguntando, al borde del colapso, ¿qué hay que hacer? ¿Brinca uno? ¿Da el salto al vacío? ¿A cuál vacío? ¿O nos retiramos? ¿Y a dónde nos retiramos? Porque hay una cantidad de gente detrás diciendo, no, permiso, vamos. Siguiente. La reflexión sobre la ayahuasca tiene que ver con otras ecologías. Y yo creo que no necesito hablar mucho de la construcción del mundo del peyote y de la idea de que la realidad es una simulación. También existe en muchas tradiciones asiáticas, africanas. Lo que vemos y conocemos es una construcción de la mente. ¿Cómo se produce?
¿Cómo es que llegamos a esa situación? Bueno, hay neurólogos y hemos tenido charlas, creo, aquí sobre la condición neurológica y su relación con los actos creativos, con la divergencia de visiones de las cosas. Uno podría decir entonces todos estamos locos porque cada quien habita su cerebro, habita su mente y desde su mente se inventa el mundo y resulta que el mundo pues entre todos no tiene coherencia, es un fenómeno comunicativo, es un fenómeno estético, como el cuadro aquí del maestro, uy, qué vergüenza que no recuerdo, un maestro ecuatoriano que pinta las visiones del yagé, la ayahuasca, donde todos los humanos somos animales y estamos conectados con el mundo visceralmente. Y este mundo que habitamos cotidianamente es un mundo bastante empobrecido, ¿no? Siguiente. Ahora, si uno puede conectar, si uno puede tener otros cuerpos, si uno puede pensarse más extenso, por supuesto que empieza a hablar de los derechos de la naturaleza como extensión de derechos de lo propio a lo otro, y por eso los ríos comienzan a volver a tener derechos, por eso los animales tienen otro estatuto de derechos, incluso el derecho a no ser comidos, a no ser criados para ser comidos, que es toda una discusión gigantesca sobre la cualidad ontológica de la vida, de a quién nos comemos, con quién copulamos, con quién compartimos el espacio. Dice, yo no quiero tener pumas cerca de mi casa, no quiero tener cucarachas en mi casa, no quiero tener COVID alrededor, pero pues el COVID hace lo que le da la gana. Los pumas son más sensibles al manejo, a los, ¿cómo dicen? A los wildlife rangers. Siguiente. Como fenómeno comunicacional, la realidad entonces es eso, es un acuerdo político que desarrollamos para operar, y por eso tenemos probablemente tantos conflictos, porque yo vengo desde dentro y me encuentro con ustedes que vienen desde adentro también, pero ustedes nacieron en Guanajuato y yo nací en Cundinamarca y mi mundo está lleno de otros habitantes que no sé cómo presentarles adecuadamente, entonces ustedes tienen que hacer como en la película Arrival, un ejercicio de magia, y probablemente con mezcalito lo podemos hacer, pero hay algo que se requiere para construir una versión compartida del mundo. Pero imagínense eso a escala global, ¿no? De lo local a lo global. Doctora, ¿se refiere como a una especie de traducción? En parte una traducción, pero también una multiplicidad de sentidos, como una polisemia en que todo tiene un principio epistemológico distinto. Conocemos lo que conocemos desde nuestra perspectiva y nos toca contarles cómo lo conocimos, no solamente usar sustantivos, sino también tenemos que usar adjetivos y de golpe no tenemos adjetivos en nuestra tradición, eso no existe. Claro. Entonces, siguiente. Bueno, entonces ahí surgen toda clase de narrativas ecológicas. Obviamente, si yo nací en Guanajuato, yo nací en Cundinamarca y ustedes en Guanajuato, pues tienen incluso categorías de entendimiento, de representación de su mundo, que son sutilmente distintas, aun cuando estemos emparentados, porque por aquí pasamos nosotros con unos centenares o miles de años de diferencia y mantuvimos contacto comercial entre el 15.000 y el 12.000 y luego el 9.000. A veces nos comimos los unos a los otros, a veces fuimos aliados e intercambiamos y copulamos entre nosotros, de manera que, digamos, han sido 15.000 años fructíferos, pero al final de los cuales, pues, mis ecosistemas son distintos de los de ustedes. Y yo llego aquí y miro y digo, uy, esto es distinto de mi mundo. Me parece maravilloso, lo disfruto y les invito a que vayan allá y lo disfruten, pero estamos hablando de naturalezas que aparentemente podrían ser isomórficas o interpretarse la una respecto a la otra, pero que quién sabe qué tan traducibles sean. Exacto, un problema de traducción como el que tuvieron los cronistas cuando llegaron acá y encontraron al jaguar y vieron es como un tigre pequeño porque no tenían palabras para describirlo. Como yo cuando le iba a decir a mis papás es que yo no soy lo que ustedes creen, no tenía palabras para decir quién era yo.
Eso. Y entonces uno tiene que decir algo, es como si yo fuese Brigitte Bardot, pero no soy. Soy Brigitte Bardot chiquita, pero no soy. Bueno, pues, siguiente. No sé si el Jaguar tuvo esos problemas de identidad. Pero están emergiendo. Ahora, esas localidades, esas visiones, esas interpretaciones vuelven a aparecer porque nos damos cuenta de que vivimos cada quien en un mundo distinto. Y estamos muy a la defensiva porque estamos tratando de recomponer esa relación con el suelo, con el agua, para entendernos a nosotros mismos. Porque hay que hablar con los cucarrones, hay que hablar con los colibríes para uno saber, yo no soy colibrí, pero tú, hermano colibrí, sí me puedes decir un poco quién soy yo, quién vengo siendo. Pero los colibríes de Colombia son distintos a los colibríes de Oaxaca. O a los alebrijes, ¿no? Porque estamos hablando de otra clase de fauna maravillosa. Aquí tenemos ya chicas trans muy conocidas en México, pues las muxes, que ya entran en política fuerte, pero también en Perú, también en Bolivia, más indígenas trans. Hay algo, hay un patrón, hay algo está pasando. ¿Cómo es que los nativos naturales, el buen salvaje, también se pervierte? Todos esos hombres maravillosos y tan lindos se feminizan y se interpretan a sí mismos como sí mismas. Hay algo, es el calentamiento global. Pero también no tendrá que ver con un asunto de fuerza y feminidad. Estoy pensando en las cholitas bolivianas, por ejemplo, que son realmente los personajes que construyen la economía boliviana, ¿no? Y porque cuando llegó España, solo llegaron hombres. Y solo tenían voz los hombres. Y los hombres solo hablaban con quienes consideraban hombres. Entonces, la definición de lo masculino y lo femenino también fue impuesta, también llegó. Y eso es lo que están viendo los chamanes. Dicen, sí, yo no sé. Y las mujeres indígenas están diciendo, no, es que llevamos 500 años sin que hablen con nosotras. Y muchos de nuestros líderes se acostumbraron y se acomodaron a esa condición. Entonces hablan por nosotras y nunca eso no era lícito, no sucedió. Entonces ahora queremos recuperar el espacio y entonces están abriéndose las lideresas indígenas diciendo permiso, ahora vamos a hablar nosotras y vamos a volver a conversar. Y si es necesario hablar con los animales de afuera, hablamos como si fueran colibríes o cucarrones o los bichos que vienen siendo, porque eso es lo bonito de las culturas latinas, las culturas nativas originarias, que siempre acogieron la diferencia. A veces se la comieron, pero no, a veces copularon, ¿no? Y no era siguiente. Bueno, aquí, entonces la referencia a las mujeres sucias, por supuesto que es por la madre tierra, ¿no? Por la referencia al mugre, a la productividad, ¿no? No van a pensar otra cosa. Y es esa narrativa de la feminidad asociada con la naturalidad, con el ecosistema, con la fecundidad. Y claro, en la siguiente hay otras mujeres. Siguiente. Más, bueno, no, ellas son muy lindas porque son las mariposas trabajadoras sexuales urbanas, que son... ¿Qué lugar es? Esto es el barrio Santa Fe, en Bogotá, es una zona de tolerancia y es un festival LGBT en el que se invitó a las chicas y a las chiques a manifestarse y pues miren la explosión de vida, ¿no? Si empezamos a ver fauna silvestre en la mitad de la ciudad. Puede ser una analogía, puede ser una metáfora o puede ser realmente, somos fauna silvestre, muerden. Sí, yo sé que muerden, siguiente. Oiga, doctora, ¿y esta fauna, qué tanto modifica la economía o la ecología en estos puntos donde, digamos, crecen? ¿No? Organiza el territorio, claramente, y la prueba es que las asesinan continuamente. Digamos, hay un nivel de violencia y de territorialidad y de nuevos relacionamientos, nuevas familias, ¿no? Todas las trans, tenemos madres, tenemos hermanas, en un nuevo, digamos, unos nuevos acomodamientos del cuerpo muy particulares. Claro. ¿Será que es una constante, no? Porque las mushes también tienen este
sistema organizativo que permiten generar una economía casi paralela a la de la economía masculina, siendo justamente una economía muy fuerte, ¿no? y muy próspera. Sí, lo que pasa es que digamos, en la sociedad disciplinada que tenemos, la única economía posible que les queda a las chicas trans es la de la estética del salón de belleza. Las mujeres lograron como mantener un espacio de lo doméstico más abierto, en los textiles, en la cocina, en otros, y bueno, y en los deportes y todo, porque las mujeres participan en toda la vida de la comunidad. En la contemporaneidad de la mujer trans urbana no hay esa posibilidad, pero en la rural, por ejemplo, o como las del principio de las chicas en Vera, realmente nadie sabe dónde habitan, dónde les corresponde que habiten, ¿cierto? Sí. Y claro, nadie sabe muy bien dónde le corresponde habitar a una rectora trans, pero pues así estoy aquí, pero una persona no es estadística. Tenemos Siguiente. 5 minutos. 5 minutos, concluir listo. Y hacer algunas preguntas. Bueno, seguimos con la pregunta. Entonces, entra como una serie de exploraciones sobre la representación del cuerpo situado en la historia de lo tropical, de lo ecuatorial, escultura sobre esta es la Madre Monte, siguiente, y la discusión sobre madre naturaleza, la virginalidad del bosque, toda esta historia, digamos, del ecofeminismo basado en la maternidad y el ecofeminismo basado en la sexualidad, en el goce y en la cualidad creativa de la sensualidad y del erotismo, que le podríamos llamar como el erotismo ecológico. Siguiente. Y es cómo gozamos nuestro cuerpo y reclamamos el derecho a gozar de nuestro cuerpo en cualquier ámbito en el que estemos sin razones reproductivas. La gran ventaja es que ya no necesitamos reproducirnos. Ya somos demasiados en el mundo. Aunque le hace dañito al planeta. Y le hace dañito al planeta. Ya no, digamos, tener 8 hijos para ver cómo les va a los 8, que se mueran 6, quedaron 2, qué maravilla, ay, tan fuertes que somos. No. Pero sí queremos incluso no tener hijos, pero cuidar a los hijos de los demás. Queremos cuidar la tierra. Y esa es una feminidad que considero que se convierte en la inspiración de lo trans, la feminidad gozosa que está preocupada por el mundo y que no le interesa directamente la maternidad, porque no tiene mayor razón de ser. Por eso nuestros cuerpos no son esenciales y nuestros ovarios están acá, no están acá, aunque nunca me saca una radiografía ahí. Siguiente. Vamos mirando las últimas. Bueno, todo se puede reconsiderar, todo se puede reestructurar. Claramente, la reinvención de la tradición. Uno puede mirar el pasado y volverlo a contar de innumerables formas. Y puedo contar la feminidad de mis ancestros, la masculinidad, todas las ideas acerca del género, las puedo replantear y poner sobre la mesa como cualquier otra categoría. Y eso es lo que a mucha gente le causa problema, porque, pues claro, llevábamos 5.000 años acostumbrados a que ser mujer equivalía a ser violada, gestar, parir si le iba bien y si no moría en una gran medida, y luego lactar y volver a ser violada, volver a gestar, volver a parir, enterrar su primer hijo, volver a ser violada y así infinitamente hasta los 25 años, que era lo que duraba. Y pues no, yo creo que ya esa reinterpretación la podemos hacer un poquito más cariñosa. Siguiente. Vamos. Bueno, a mí me encantó descubrir este autor mexicano, Raúl Cruz, que habla de los ancestros del futuro y usa un erotismo postapocalíptico preazteca. Maravilla, una burbuja de expresión estética que también aparece en el Amazonas y empieza como una reflexión sobre el cuerpo. Un cuerpo que es al mismo tiempo astronómico y al mismo tiempo de los alienígenas ancestrales que iremos hablando, ¿no? Bueno, Claro. No importa si venimos en platillos voladores o no, eso es lo de menos. El caso es que hoy tenemos esa posibilidad de interpretarnos a nosotros mismos. Siguiente. Voy a estirarla hasta el final porque las imágenes creo que son bonitas.
Creo que hablaron esta mañana en una charla muy interesante sobre el cyborg o la cyborg, el cyborg. ¿Cómo será el despertar del cyborg de verdad, ¿no? Cuando se levante de la UCI, mucha gente en el planeta tuvo su experiencia de unidad de cuidados intensivos y su vida transcurrió durante 2 o 3 semanas en la inconsciencia, en el coma. No es que sea nuevo, pero es nuevo que haya habido tanta gente viviendo conectada e inconsciente. Sí. Y luego emerge de la inconsciencia como si despertara de un viaje espacial. Es decir, ay, volví al planeta. Yo creo que por ahí está nuestro futuro. Siguiente. Vamos así. Bueno, muchos escenarios, ¿no? Maravillosos. Pero miren la estética que usa la ciencia. Es difícil que se salga de su narrativa, de su trayectoria lineal. Solo el arte puede romper esa perspectiva de predicción lineal que tiene la matemática o la ciencia. Aunque la matemática pura también tiene la explosión de la incertidumbre, la explosión de la sorpresa. Siguiente. Bueno, y esta era una diatriba contra la biomímesis, no la voy a hacer, diciendo que ahora todo el mundo dice que tenemos que volver a la naturaleza, volver a comer más natural, vestir más natural, comportarnos más natural, y les cuento que yo no entiendo nada de eso. ¿Qué significa eso? Ni idea, no tengo ni idea. Siguiente. Esta era una historia linda que les quería contar sobre las mujeres, el origen del mundo en Colombia y las representaciones artísticas que se hicieron en distintos momentos sobre la feminidad serpiente. Y uno dice, no, pero se copiaron del mito de Adán y Eva y de la serpiente, del Tigris y el Éufrates. Pues no creo, porque la conectividad, a menos que la memoria hubiese durado unos 20.000, 25.000 años que hay de diferencia entre los mitos hititas y los mitos andinos. Pero bueno, y lo más lindo de todo es ese monumento que hay ahí en la población donde se cree que se originaron los ancestros andinos de Bogotá. Es bien kitsch, la borraron de internet, la demolieron y la borraron de internet, ya no existe. Pero era una escultura en la mitad de la plaza del pueblo de una gran serpiente con la mujer seguramente lujuriosa y exuberante, que todos los turistas iban a mirar. Así como en Tailandia, que uno ve todas estas cosas todos los días y es totalmente natural. En Colombia la quitaron y seguramente pusieron una cruz o alguna cosa por el estilo. Siguiente. Bueno, siguiente. Sé que estoy exagerando. Entonces concluyo. Naturaleza, esencial. ¿Hay alguna referencia que nos sirva realmente para pensarnos en este momento del ecosistema? ¿O realmente hay que pensarnos en el ecosistema como un organismo, un cuerpo, una especie constantemente cambiante y una especie que ejerce la cultura como su mecanismo de adaptación y que no tiene cómo compararse ni con las abejas, ni con los delfines, ni con las golondrinas, porque cada quien hace lo que puede y nosotros hacemos política, como decía Aristóteles, hacemos cultura. Entonces, lo que me preocupa, y quiero contagiarles esa preocupación, es que si seguimos hablando de la naturaleza en esos términos, vamos a descubrir que sobramos en el planeta. Como ya lo está diciendo mucha gente, somos malos y otra vez la culpa, y nos van a expulsar del segundo paraíso, el que construimos nosotros mal, que bien, a patadas, con guerras, con unas cosas espantosas, pero también con cosas maravillosas. Pero nos estamos excluyendo de esa segunda creación y corremos el riesgo de implantar un ecofascismo terrible, donde si tú te tomas una botella de plástico, si te comes un pedacito de carne, te vas al infierno. Y bueno, hay ejemplos a la viceversa, ¿no? Lo que pasa es que estoy en un punto particular de ese diseño. Y claro, esa nueva sacralización de la naturaleza que está presente en los organismos de Naciones Unidas, está presente en todas las comunicaciones mediáticas. La naturaleza se ha convertido en la salvadora de lo humano ante el cambio climático. Y creo que es un error fatal. La naturaleza es lo que nosotros
interpretamos, construimos y definimos, y por tanto, si confiamos en ello, tenemos que confiar en nosotros, que somos los que estamos condenándonos. Entonces ahí hay una contradicción terrible. Es mejor asumir que hay que seguir adelante de la mejor manera posible. Y claro, ahí hay un canon ético y un canon estético, que es lo que podemos hacer, que es lo lícito en este mundo que todavía no es postclimático, pero sí es casi post-COVID. Y creo que hay una última imagen, una o dos, así que pueden pasar, tin, tin, y ya prometo no decir nada. Recuerden que Ernst Haeckel, el creador de la ecología, era ante todo un apasionado de la ilustración. Y todas esas imágenes de algas son coloreadas por su imaginación. Yo nunca las he visto así, pero Haeckel era un genio y logró entender que la vida es arte. Muchas gracias. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para hacerle a la doctora. Yo tengo una pregunta. Juanqui. Doctora, pues nada, es un placer escucharla. Y algo que me surge a lo largo de su conversación es, incluye elementos, referencias, ejemplos que usualmente en la educación de la ciencia no se dan, ¿no? Inclusive parece ser que a veces lo queer está como años luz. ¿Qué ha implicado en su escritura, en su formación, desaprender estas herramientas de investigación y de generar ciencia que muchas de las veces, lejos de presumirse, o de más bien se presumen objetivas, pero más bien son patriarcales, violentas? ¿Qué implica desaprender? Bueno, la pérdida de la credibilidad. En muchos casos, sí, realmente un reconocimiento a la edad como factor de autoridad para hablar. Sí, bueno, sí, Brigitte tiene 50 y tantos, ya es vieja, algo debe haber aprendido, pero se ha reblandecido, ha perdido el rigor y ya no hace ciencia. Lo cual, digamos, no me preocupa porque entiendo el ejercicio de la ciencia, como bien dices, como una construcción y adopción de un método de conocimiento con unas reglas que aprecio y valoro muchísimo, pero que no son suficientes para entender cómo los humanos conocen y construyen conocimiento. De ahí a que con el tiempo y con el viaje y con la conversación en espacios uno se dé cuenta de que hay otras epistemologías, hay muchas formas de conocimiento con las que se puede dialogar, además. Es decir, se puede acceder al mundo de la ayahuasca, se puede acceder al mundo del peyote, se puede acceder al mundo de cualquier pueblo con distintas digamos, instrumentos. Pero eso tiene un precio sobre todo en la ciencia estandarizada, diría yo, que protege, digamos, la epistemología de cada ecología como un dominio muy identitario. Entonces, mi ecología como amazónica, como heredera de una existencia, de una neuroecología amazónica, pues es la que me sirve a mí, la que me funciona, y la voy a defender. Pero entonces, en el ámbito de la comparación con la ecología de los castellanos, que vienen de una meseta árida, dura, climáticamente hablando, pues no tiene parangón. Y eso hace que alguna de las dos acabe imponiéndose. En el caso nuestro, pues Castilla se impuso sobre el Amazonas, se sigue imponiendo, porque el Amazonas no lo entiende nadie, lo entienden sus pueblos. Y es demasiado compleja en términos de cantidad de vida. Yo trabajé 10 años en el Instituto Humboldt, Instituto de Investigaciones Científicas, y seguimos tratando de describir el contenido del Amazonas como si fuésemos Humboldt hace 200 años. Es decir, seguimos en una perspectiva de desensamblar el sistema para tratar de luego reensamblarlo, y ya tenemos un modelo ecológico del Amazonas, y resulta que los habitantes locales llevan pues 5.000 años haciendo eso, y cuando uno les pregunta cómo es la selva, nunca empiezan a hacer la lista de los peces, ni la lista de los árboles, ni la lista de las ranas, sino te cuentan un cuento, te cantan una canción,
te recitan un poema, ¿no? Algo muy homérico. Claro. Omar Hernández pregunta, doctora, ¿no es un error esa actitud casi prepotente del ser humano de sentirse como un ente aparte de la naturaleza? ¿Dónde queda esa línea entre lo artificial y lo natural si somos parte de ella? Se disuelve, Orlando. Omar. Omar. Omar, gracias, Omar. La línea se disuelve. Yo creo que es muy complicado trazar esa clase de líneas, a menos que sea por una razón heurística, una convención para un procedimiento particular y entonces uno lo define de antemano para poder operar. Pero realmente la conexión de lo humano con el resto de la creación o el resto de la evolución es indisoluble y está llena de vasos comunicantes extremadamente difíciles de, digamos, de interpretar. Y los buenos químicos lo saben que su narrativa de las moléculas y los principios activos y todo es simplemente una narrativa y no es la verdad, es una narrativa. Y lo mismo saben los físicos, los que más, además. Y luego así sucesivamente. Tal vez es en la biología donde persiste mucho esa estructura ontológica de separar las cosas y clasificarlas. Pero miren que por eso Frankenstein fracasó, porque cuando alguien trató de volver a pegar las piezas, se reconstituyó un organismo que tenía toda la posibilidad, pero estaba solo, y al estar solo, fracasó. Claro. Oscar. Buenas tardes, doctora Brigitte. Yo tengo dos preguntas. Bueno, la primera es, regresando al inicio de la conferencia, ¿por qué mencionas que la especie humana vive mejor el día de hoy que hace 50 años? Si te basas en avances tecnológicos para esta afirmación. Y la otra es si me pudiera dar su opinión sobre si crees en la evolución del cuerpo humano, pero descartando lo que es la biotecnología o los cyborg, la medicina, en específico en la mutación del cuerpo, sin meternos en el género. La segunda no alcancé a escuchar. No se escuchó. Pero empecemos con la primera, si quieren, y ahora miramos la segunda. Es que reverbera mucho. Ajá, si quieres plantear otra vez la primera pregunta. De acuerdo. No, La la primera primera pregunta. sí. Que sí, la segunda. Muy importante, porque la noción de bienestar también es extremadamente relativa. Entonces, Yuval Harari o muchos otros autores con una perspectiva liberal dicen vivimos más años que nunca. Digamos, comparado con las evidencias arqueológicas, hoy en día la expectativa de vida es más larga, presumiendo que pues vivir más es mejor. No todo el mundo lo comparte, menos Jim Morrison, ¿no? vive corto y pirotécnicamente. Pero digamos en términos de bienestar, con unos indicadores de bienestar, nutrición, probablemente cantidad de proteínas, bueno, todo lo que llaman índice de necesidades básicas insatisfechas. Pero la pregunta es muy relevante porque en Amazonia, por ejemplo, la COICA, la Confederación de Pueblos Indígenas del Amazonas, dice, miren, por favor, sáquennos de sus clasificaciones de bienestar. Nosotros sabemos lo que es bueno para nosotros. Y no necesariamente todo ese despliegue aparente de capacidades producto de la tecnología es lo que llamaríamos bienestar. Entonces sí, puede que los seres humanos no estemos viviendo mejor que nunca a lo largo de la historia. Lo estamos haciendo bajo los parámetros que medimos dentro del paradigma del desarrollo, por decirlo así. Y claramente entonces cada civilización o cada pueblo tendría que decir si está mejor o no. Ahora, lo cierto es que los pueblos americanos originarios no están mejor, porque siguen siendo masacrados, siguen siendo canonizados, siguen siendo, en fin, siguen pasando cosas por fuera de su cualidad autonómica, y eso es uno de los graves problemas de la globalidad actual, ¿no? De acuerdo. La segunda, no sé si me expliqué, o a lo mejor no se me entendió por el cubrebocas, es sobre su opinión
sobre la evolución del cuerpo como especie, o sea, del ser humano, si creo que hay algunos órganos, hace poco leí alguna nota sobre que no usamos, una pregunta con usted como bióloga, si cree en la evolución del cuerpo del humano de acuerdo a el ecosistema o el lugar en donde vive, de acuerdo a sus condiciones. Ya, leyendo los labios se entiende mejor, lo veo mejor aquí. Sí creo. Sí creo que habrá un cambio sustancial en el cuerpo e incluso pienso que puede haber separaciones entre lo que llamaríamos analógicamente especies de seres humanos. Porque culturalmente hablando cada vez vamos a tomar decisiones radicalmente más opuestas, sobre todo respecto a nuestra relación con la tecnología. Entonces yo sí creo que nosotros hemos cambiado nuestro cuerpo a partir de patrones nutricionales, a partir de disciplinas de ejercicio, de deporte, lo hemos cambiado a partir de las vacunas, de los trasplantes, bueno, 1000 cosas que han hecho de ese nosotros un poco vago, ¿no? Porque es muy heterogéneo, pero los que estamos aquí. Y tendremos cada vez más la posibilidad de afiliarnos más a la tecnología, de devenir cyborg realmente. Pero a muchas personas no les va a parecer, no les va a interesar. Van a decir, eso no tiene ningún sentido. Eso es una simulación o esto es un acto egoísta o en fin. O son punks. Sí, exacto. Pero yo no creo que lleguemos a un acuerdo nunca al respecto. Lo que va a suceder es que nos vamos a dividir. Y seguramente quedaremos algo así como Homo sapiens terrícola o Homo sapiens orgánico, tratando de, siendo como los guardianes del planeta, ¿no? Me gusta pensar en términos de superhéroes vegetales, cosas así. Y otros que seguramente entrarán al computador y no les importará vivir como en Matrix, enchufados en la mayor parte de sus vidas. Despertarán para tomarse una gaseosa o una soda o una cerveza, ya chela rico y volver a... Y otros que cambiarán su cuerpo, incluso creo yo que esos son los que están más expuestos a una evolución muy dolorosa para colonizar los demás planetas a partir de la transgénesis, porque no vamos a vivir en otros planetas con este cuerpo tan limitado o que solo sirve para este ecosistema. Si ya nos cuesta trabajo cambiar de ciudad, cuando nos mandan a trabajar a un sitio selvático, el clima nos da, pedimos prima de clima, nos quejamos todo el día, queremos aire acondicionado, nos pica un mosquito y vamos al hospital, en fin. Entonces imagínense lo que sea mandar una colonia a Marte. Los servicios sociales de Marte van a estar llenos todo el día. No, es que hace mucho calor, no, es que hace mucho frío, es que la presión atmosférica está bajita, es que el argón está muy alto, me duele el oído porque, en fin. Entonces, ¿cómo nos vamos a convertir en otros organismos para ir a Titán, para meternos en la cápsula criogénica durante 6 años y despertar en otro mundo? Eso va a ser duro. Meterse en la UCI para despertar en el planeta X, que ya sabemos que existe, y de golpe despertar y ver, ay, este planeta no era viable. Pero bueno, hay humanos por cantidades. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un placer esta charla. Muchas gracias a ustedes por su presencia y participación. Mañana tenemos el segundo día del encuentro Líneas de Cruce. Ojalá puedan incluirse en estas charlas. De cualquier manera las estaremos subiendo en YouTube. Muchísimas gracias nuevamente. Nos vemos pronto. No duden en transformarse.